Necesito que me escuche con atención y, por favor, no grite ni llame a nadie. La voz temblaba, pero cargaba una urgencia que helaba la sangre. Luciane Romero, viuda desde hacía 32 años, costurera respetada en la feria de Santa Esperanza de la Sierra, levantó la mirada del tejido que doblaba y sintió que el mundo se detenía. Allí estaba el duque Jonas de Alvarenga, heredero del ducado de Alvarenga, conocido en toda la ciudad como un hombre rígido y solitario, ahora de pie frente a su humilde puesto con el rostro pálido como la muerte. Si no aparezco casado antes de que el sol se oculte hoy, no regresaré vivo al castillo. Hay personas esperando mi caída, y si fracaso hoy, me matarán. Usted es mi única esperanza. Por favor, ayúdeme. La feria de Santa Esperanza de la Sierra hervía a su alrededor con gritos de vendedores, el olor de frutas maduras y pan caliente mezclado con el sudor de la gente trabajadora. Lucián sintió la sangre helarse en las venas al oír aquellas palabras, porque no había broma alguna en aquellos ojos verdes y desesperados, solo el miedo verdadero de quien enfrenta la muerte. Vestía un sencillo vestido gris de lino, el color del luto que llevaba desde hacía más de un año, desde que enterró al marido que había muerto demasiado joven. El cabello castaño estaba recogido en un moño severo, y sus ojos oscuros analizaban a aquel hombre poderoso que temblaba ante ella como un niño perdido, esperando salvación. ¿Me está pidiendo que me case con usted para salvar su vida?, susurró Lucián sintiendo el corazón desbocado dentro del pecho, apretado por el miedo y la confusión. Jonas asintió con la desesperación marcada en el rostro, las manos temblorosas al sujetar el sombrero negro que arrugaba entre los dedos aristocráticos que nunca habían conocido el trabajo duro. Sé que usted es viuda, sé que la ciudad habla demasiado, sé que para una mujer en su posición, volver a empezar es casi imposible. Vine a usted porque sé que quizá pueda salvarla de la soledad y de los juicios crueles, así como usted puede salvarme de la muerte que me espera si no cumplo esta exigencia hoy, antes del atardecer. Lucián sintió algo moverse dentro del pecho, algo que llevaba mucho tiempo muerto y que ahora luchaba por respirar de nuevo con dolorosa intensidad. Sabía que Jonas tenía razón. Ser viuda en Santa Esperanza de la Sierra era cargar una cruz demasiado pesada, era escuchar susurros a la espalda, era ver puertas cerrarse, pero allí, en aquel momento imposible, había un duque ofreciéndole una salida, una oportunidad de volver a tener un nombre respetado, de no morir sola y olvidada. Al mismo tiempo, el miedo a entregarse, a confiar en alguien que podía destruirla, la hacía retroceder con el cuerpo tenso y el corazón oprimido por la duda. Si acepto, y solo estoy diciendo sí, necesito garantías, dijo en voz baja, con la voz temblando entre vergüenza y valentía, desviando la mirada hacia el suelo. Respiró hondo, reunió todo el coraje que tenía y susurró con las mejillas ardiendo de pudor. Necesito que me prometa, aquí y ahora, que no me tocará, que no exigirá de mí nada más que el nombre de esposa ante la ciudad y ante la iglesia. Jonas parpadeó sorprendido. No esperaba una condición tan directa y al mismo tiempo tan vulnerable, pero estaba tan desesperado que habría aceptado cualquier cosa en aquel momento de pánico. Lo prometo por la memoria de mi madre, que fue la única persona que me amó en este mundo, que no la tocaré. Sin su permiso, juró con la voz ronca pero firme como la piedra. Prometo tratarla con respeto, darle un hogar digno en el castillo y no hacerla sentir jamás menos de lo que es. Solo necesito que acepte ser mi esposa ante Dios y ante la ciudad antes de que el sol desaparezca y mi vida termine con él. Por favor, sálveme así como yo puedo salvarla a usted. Antes de continuar con la historia de hoy, quiero decir algo que sale del fondo de mi corazón. Sean todos muy bienvenidos al canal Amor y Romance de Época. Me hace inmensamente feliz tenerte aquí. Agradezco de corazón todo el cariño, cada comentario, cada palabra de apoyo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato en este preciso momento?
Me encanta imaginarte ahí sintiendo cada emoción conmigo, viviendo cada instante junto a Jonas y Lucian en esta jornada imposible que apenas comienza. Lucian respiró hondo, cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió de nuevo, había tomado una decisión. «Acepto», susurró, y la palabra salió como una sentencia que lo cambiaría todo para siempre, para bien o para mal, sellando destinos que ya no podían volver atrás. Jonas extendió la mano temblorosa, y Lucian colocó su mano curtida de costurera en aquella palma suave de noble, sintiendo el toque eléctrico que atravesó a ambos como un rayo en noche de tormenta. Cuando comenzaron a caminar juntos por la feria en dirección a la antigua iglesia que dominaba la plaza central, la ciudad entera pareció congelarse en el tiempo, como si Dios hubiera detenido el mundo. Las mujeres soltaron las frutas que escogían, los hombres interrumpieron sus conversaciones con la boca aún abierta, y hasta los niños dejaron de correr para observar aquella escena imposible. El duque Jonas de Alvarenga, el hombre más poderoso de Santa Esperanza de la Sierra, caminaba de la mano de Luciane Romero, la viuda costurera de la feria, como si sus vidas dependieran de aquel momento. Los murmullos comenzaron bajos y fueron creciendo como una ola que amenazaba con ahogarlos a ambos, pero ninguno de los dos miró atrás. Simplemente siguieron adelante. El padre Esteban los esperaba en la puerta de la iglesia con los brazos cruzados y la mirada severa de quien conoce las mentiras incluso antes de que se pronuncien en voz alta. «Duque Jonas, ¿qué significa esto? ¿A qué viene tanta prisa?», preguntó con una voz grave que resonó en las antiguas piedras del templo, desconfiando de aquella urgencia extraña. Jonas apretó con más fuerza la mano de Lucian, como si temiera que huyera, y miró al sacerdote con una determinación que ocultaba el miedo a ser descubierto. «Padre, hemos venido a casarnos. Esto es real, tan real como el sol que se está poniendo ahora mismo». El sacerdote frunció el ceño, sintiendo que algo no estaba bien, pero Jonas desvió la mirada rápidamente. «No puedo casarlos si hay mentira de por medio, hijo mío», insistió el padre Esteban, dando un paso al frente y observándolos, con una atención que perforaba el alma. Jonas apretó aún más la mano de Luciane, casi haciéndole daño, y respondió con la voz controlada pero tensa. «Padre, estamos aquí para casarnos. Esto es real. Estamos ante Dios y ante la iglesia, listos para hacer nuestros votos». No mintió exactamente, pero tampoco dijo toda la verdad, porque no quería dar demasiada información y verse obligado a mentir directamente al hombre de Dios. Lucian percibió la evasiva, le pareció extraño el modo nervioso con que evitaba los detalles, pero no dijo nada en aquel momento crítico. El matrimonio se celebró con rapidez, con palabras breves, y un libro antiguo abierto como una sentencia que sellaba destinos sin posibilidad de retorno. El padre Esteban pronunció las bendiciones con una voz grave que resonaba en las frías paredes de la iglesia, pero sus ojos no dejaban de observarlos a ambos con una desconfianza que cortaba como una cuchilla. Sabía que había demasiados secretos en aquel altar, un secreto pesado que se le estaba ocultando, y eso lo inquietaba profundamente, pues nunca había oído nada. Nunca había sabido de un noviazgo o compromiso entre aquellos dos. «Yo los declaro marido y mujer ante Dios», dijo finalmente, pero añadió con la mirada firme. «Y sepan que estaré vigilando, porque algo aquí no está bien, y mi corazón no encuentra paz». Fuera de la iglesia, toda la ciudad parecía haberse reunido para comentar, como si fuera dueña de la vida de Lucian, y tuviera el derecho de juzgarla sin piedad. «¿Desde cuándo estaban comprometidos?», gritó una mujer con una voz estridente que atravesó los oídos de Lucian como una aguja afilada. «Señora Romero, estaba comprometida y no dijo nada a nadie. ¿Cómo pudo suceder algo así de repente?». Otra voz se sumó al coro de preguntas invasivas y crueles. Lucian sintió la humillación arderle por dentro, las mejillas encendiéndose de vergüenza, pero antes de que pudiera responder o huir, Jonas se colocó delante de ella como un escudo silencioso e imponente.
Ella es ahora mi esposa, declaró Jonás con una voz firme y fría que hizo retroceder a la gente unos pasos, intimidada por la presencia del duque. Y no debemos explicaciones a nadie sobre nuestras decisiones, ni sobre cuándo o cómo decidimos unirnos. Sujetó el brazo de Lucián con una gentileza que dejaba claro que ahora estaba bajo su protección y que nadie osaría cuestionarla sin enfrentarse antes a él. La multitud murmuró en voz baja, pero nadie tuvo el valor de insistir en las preguntas. Solo observaron mientras el duque conducía a su nueva esposa hacia la elegante carruaje que los esperaba en la plaza. Dentro del carruaje, en cuanto las puertas se cerraron y el ruido de la ciudad quedó amortiguado afuera, Jonás soltó el aire que había estado conteniendo en los pulmones y se volvió hacia Luciane. «Gracias», dijo con una sinceridad que brillaba en sus cansados ojos verdes. «Gracias por aceptar ayudarme. Ahora necesitamos ir a tu casa a recoger tus cosas, tu ropa y todo lo que necesites traer». En ese instante, Lucián sintió la realidad caer sobre ella como un peso aplastante. Ahora viviría en el castillo del duque, lejos de todo lo que conocía, lejos de la vida sencilla que tenía aquella misma mañana cuando salió de casa sin imaginar nada de aquello. «¿Aceptas mi ayuda para cargar tus cosas?», ofreció Jonás con gentileza, pero Lucián negó con la cabeza. El orgullo aún era demasiado fuerte para aceptarla. «No necesito ayuda, duque. No tengo muchas cosas que llevar», respondió en voz baja, con los ojos fijos en sus propias manos que temblaban sobre el regazo. Había tenido que vender la mayoría de sus pertenencias tras la muerte de su esposo, porque apenas ganaba lo suficiente para comer trabajando cada día en la feria. Lo que quedaba cabía en una pequeña maleta. Jonás sintió algo apretarle el pecho al oír aquello, una compasión que no esperaba sentir, pero no dijo nada. Simplemente asintió en un silencio respetuoso. El trayecto hasta la pequeña casa de Lucián fue rápido, y ella entró sola mientras Jonás aguardaba en el carruaje, observando por la ventana aquella construcción simple y humilde. Cuando regresó cargando una maleta de cuero gastada y una pequeña caja de madera, Jonás descendió para ayudarla incluso contra su voluntad, tomando la maleta con cuidado. El viaje hasta el castillo transcurrió en un silencio absoluto, cada uno perdido en sus pensamientos sobre la locura que acababan de cometer, sobre cómo sus vidas habían cambiado por completo en apenas unas horas. Lucián miraba por la ventana viendo la ciudad quedar atrás, sintiendo que no dejaba solo un lugar, sino una vida entera que jamás volvería. Al llegar al castillo, Martín, el mayordomo, un hombre de cabellos grises y rostro amable que había servido a la familia durante décadas, los esperaba en la entrada principal. Al ver a su patrón bajar del carruaje acompañado de una mujer desconocida, sus ojos se abrieron con sorpresa y confusión que intentó ocultar sin éxito. «¿Quién es esta señorita?», murmuró para sí mismo, sin comprender nada de lo que estaba ocurriendo aquella noche extraña. Jonás se acercó al mayordomo con expresión cansada y dijo: «Martín, después te explicaré con calma todo lo que sucedió hoy. Por ahora, necesito que alojes a la señora Romero en una de las habitaciones principales, con toda la comodidad y el respeto que merece como mi esposa». Martín, aún confundido al ver que su señor había salido solo y regresado con una esposa, pero obediente, como siempre, no hizo más preguntas. Hizo una reverencia respetuosa a Lucián y la condujo por los largos y fríos corredores del castillo, iluminados únicamente por velas que temblaban en las paredes. Lucián avanzaba en silencio, observando aquel lugar inmenso que ahora sería su hogar, sintiéndose pequeña y perdida en un mundo que no le pertenecía. Todo olía a madera antigua y a una soledad pesada que parecía impregnar cada piedra de aquellas paredes centenarias. Cuando Martín abrió la puerta de una habitación principal, Luciane contuvo la respiración al ver la enorme cama con dosel, los muebles de madera oscura finamente trabajados y las pesadas cortinas de terciopelo rojo que bloqueaban cualquier luz exterior. En cuanto Martín salió cerrando la puerta, Jonás apareció tras llamar suavemente antes de entrar, el rostro aún más pálido que en la feria,
como si el peso del día hubiera caído por fin sobre él. «Mañana necesitamos hablar de todo esto», dijo con una voz ronca de cansancio, apoyándose en el marco de la puerta, como si las piernas ya no le sostuvieran. «Te contaré la verdad en el momento adecuado, cuando las cosas se calmen un poco y logre ordenar mis pensamientos. Por favor, confía en mí hasta entonces». La frase sonó como una cadena en los oídos de Lucián, atándola a un acuerdo que no comprendía del todo, pero asintió porque estaba demasiado cansada para discutir en aquel momento. «Aceptarás tus palabras por ahora. Acepté casarme. ¿No es así?», respondió Lucián, mirando a Jonas con la firmeza que aún conservaba, pese al agotamiento que le pesaba hasta los huesos. «Pero debes saber que no toleraré permanecer en la oscuridad por mucho tiempo, duque. Si me trajiste aquí, si me hiciste tu esposa ante Dios y ante la ciudad, merezco conocer toda la verdad sobre lo que está sucediendo». Jonas asintió en silencio, salió de la habitación y cerró la puerta, dejándola sola en aquella inmensidad de lujo que le parecía demasiado irreal. Lucián permaneció de pie en 1900 medio del cuarto, aún vestida con su vestido gris de luto, sintiéndose como una intrusa en un lugar al que jamás debió pertenecer. Horas después, cuando Martín llevó la cena en una bandeja de plata, con una comida más refinada de la que Lucián había probado en toda su vida, ella agradeció con cortesía, pero apenas pudo comer. El estómago se le había cerrado por los nervios, el miedo y la extraña sensación de haber saltado a un precipicio sin saber si había suelo debajo. Después de que Martín se retiró deseándole buenas noches, Lucián se quitó el vestido con manos temblorosas, se puso una sencilla camisola que había traído de casa y se recostó en aquella cama maravillosa que parecía engullirla en una suavidad que jamás había conocido. Las sábanas eran de un tejido tan fino que parecían nubes, y cerró los ojos sintiendo las lágrimas deslizarse en silencio por su rostro, sin saber si lloraba de alivio por estar viva y a salvo, o de terror ante el futuro desconocido que la aguardaba en Minimisium, aquel castillo sombrío y lleno de secretos que aún no conocía. La mañana siguiente llegó con una luz gris que se filtraba por las rendijas de las pesadas cortinas, y Lucián despertó desorientada por un momento, sin comprender dónde estaba. Cuando el recuerdo del día anterior regresó como una ola violenta, se sentó en la cama aún vestida con la sencilla camisola que había traído de casa, sintiendo el corazón oprimirse por la ansiedad. La cama enorme y blanda parecía engullirla, y miró a su alrededor aquel cuarto lujoso, que todavía le resultaba demasiado irreal para ser verdad. Unos golpes suaves en la puerta la hicieron sobresaltarse. «Solo un momento», dijo, y se puso un vestido gris. «Puede pasar», añadió con la voz aún ronca de sueño, y Martín apareció en la puerta con una sonrisa respetuosa que intentaba ocultar su confusión. «Buenos días, duquesa», la saludó, y Lucián se estremeció al oír aquel título. «Por favor, espere aquí un momento», pidió Martín con educación, y antes de que Luciane pudiera preguntar el motivo, salió apresuradamente del cuarto. Minutos después regresó acompañado de dos criadas que llevaban pilas de vestidos de los más variados colores y tejidos lujosos que Lucián jamás había imaginado tocar. «Estos vestidos son ahora de la señora», explicó Martín mientras las criadas los depositaban con cuidado sobre la enorme cama. «El castillo tiene un gran depósito de ropa guardada a lo largo de los años, y el duque pidió que la señora eligiera lo que deseara usar. Puede cambiarse para el desayuno si quiere algo más adecuado». Lucián miró aquellos vestidos magníficos, tocó el tejido suave de uno de ellos con dedos temblorosos y sintió una mezcla de gratitud e incomodidad por recibir tanto sin comprender el motivo. «¿Dónde está el duque Jonas?», preguntó volviéndose hacia Martín con ojos ansiosos en busca de respuestas. «Necesito hablar con él». El mayordomo suspiró hondo, como si la respuesta que debía dar también le resultara dolorosa. «El duque partió temprano hacia la capital, señora. Debe regresar en una semana, quizá un poco más dependiendo de los asuntos que deba resolver allí».
Lucián sintió que las piernas le fallaban y tuvo que sentarse en el borde de la cama, apretando con fuerza las manos sobre las sábanas finas, mientras intentaba procesar aquella información devastadora. Él la había dejado sola, abandonada en un castillo lleno de desconocidos, sin explicaciones, sin siquiera una despedida o una palabra de consuelo en aquella mañana fría. ¿Cómo pudo marcharse así?, susurró más para sí misma que para Martín. El mayordomo se acercó con gentileza. «Señora, no sé lo que está ocurriendo como para darle más información sobre los motivos del duque o sobre toda esta situación», confesó Martín con una honestidad que tocó el corazón de Lucián. «Pero cuando quiera hablar conmigo, desahogarse o necesite cualquier cosa, estoy a su disposición. La señora no está sola en este castillo, aunque ahora pueda parecerlo». Lucián asintió, en silencio, y respiró hondo, intentando recuperar la compostura que siempre la había caracterizado. «Gracias, Martín. Me arreglaré y bajaré a desayunar», dijo con una voz más firme, decidida a no dejarse quebrar tan fácilmente. Después de que Martín y las criadas salieran del cuarto, dejándola sola con aquella pila de vestidos caros, Lucián eligió uno de seda verde oscuro, sencillo, sin demasiados adornos, el más discreto de todos. Se vistió con cuidado, sintiendo el tejido fino deslizarse sobre la piel, y arregló su cabello con más esmero del habitual en la feria. Se miró en el gran espejo del cuarto y casi no se reconoció en aquella mujer elegante que la observaba de vuelta, pareciendo una verdadera duquesa. Respiró hondo, alisó el vestido con manos nerviosas y bajó por la escalinata de mármol frío, siguiendo el aroma de café y pan recién hecho que venía del comedor. Cuando entró en el enorme comedor, con una mesa larga que podría acomodar fácilmente a 20 personas, se encontró con una mujer elegante de unos 50 años. Cabello negro recogido en un peinado elaborado, vestido de terciopelo púrpura de alto costo y ojos oscuros que la midieron de arriba abajo con una frialdad calculada que le heló la sangre. «Buenos días», dijo Lucián con educación, pero la mujer no respondió. Solo continuó observándola como si fuera una aparición indeseada. «Doña Beatriz, le presento a la duquesa, esposa del señor Jonas», anunció Martín formalmente al entrar en la sala justo detrás de Luciane, y la reacción de la tía del duque fue inmediata y chocante. «¿Cómo que esposa?». Doña Beatriz se levantó de la silla con tanta fuerza que ésta chirrió sobre el suelo de madera pulida. «No sabía nada de esto. Mi sobrino siempre ha sido correcto en todas sus decisiones. Siempre me consultó sobre los asuntos importantes de la familia. ¿Qué está pasando aquí?». Se volvió hacia Martín con los ojos encendidos de ira y confusión. «Llame a Jonas ahora mismo. Necesito hablar con él de inmediato». Martín respiró hondo e informó con calma que el duque había partido hacia la capital y que solo regresaría en una semana. El silencio que siguió fue pesado como plomo fundido, y Lucián se sintió completamente perdida en aquel momento horrible de tensión y hostilidad mal disimulada. Doña Beatriz la miró con ojos que parecían perforarle el alma, buscando defectos, buscando razones para despreciarla, y Lucián sostuvo la mirada con toda la dignidad que aún le quedaba. «Siéntese, señora duquesa», intervino Martín con suavidad, acercándole una silla y sirviéndole café en una taza de porcelana demasiado fina para sus manos curtidas. Doña Beatriz bufó con desdén, arrojó la servilleta sobre la mesa con una ira contenida y salió del comedor dando pasos firmes, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y desaprobación que asfixiaba el ambiente. Lucián permaneció sentada sola ante aquella enorme mesa, mirando la taza de café que temblaba entre sus manos, sintiéndose más sola de lo que jamás se había sentido en toda su vida de viuda. «No necesita preocuparse ahora por doña Beatriz», dijo Martín con suavidad, sirviéndole pan fresco y mermelada en un intento de reconfortarla. «Siempre ha sido una mujer difícil, amarga con la vida, y no le gustan los cambios ni las sorpresas, pero con el tiempo se acostumbrará a su presencia aquí». Lucián no lo creía, pero no dijo nada.
solo agradeció con un leve gesto de cabeza e intentó comer algo que su estómago cerrado apenas aceptaba. Si lo desea, puede conocer el castillo, pasear por los jardines, explorar la biblioteca o cualquier otro lugar que quiera, ofreció Martín con una gentileza genuina. Siéntase libre, este es su hogar ahora. Esta es su casa tanto como la del duque Jonas. Lucián miró al mayordomo y vio en él a la única persona en aquel lugar inmenso y frío que parecía preocuparse de verdad por ella, y eso le provocó una profunda gratitud mezclada con una tristeza aún mayor. Asintió en silencio. Después de comer, levantó de la mesa dejando el café a la mitad y decidió que necesitaba conocer aquel castillo que ahora era su prisión o su refugio. Aún no sabía cuál de los dos sería. Lucián no entendía nada de lo que estaba ocurriendo, absolutamente nada, y esa falta de respuestas la consumía por dentro como un fuego lento que quemaba el alma. Sabía que había tomado una decisión precipitada en la feria, que había aceptado casarse con un hombre al que apenas conocía, porque no tenía cómo sobrevivir sola en aquella ciudad cruel que devoraba a las viudas. La feria era su único sustento, pero apenas alcanzaba para el pan de cada día, y la soledad pesaba tanto que algunas noches deseaba simplemente desaparecer. Por eso había aceptado la propuesta imposible del duque, por desesperación, por miedo, por una débil esperanza de que tal vez pudiera ser salvada, tal como él decía necesitar ser salvado. Sin embargo, ahora encerrada en aquel castillo inmenso y frío, todo le parecía demasiado extraño. Cada detalle que no encajaba la dejaba más inquieta y asustada. Comenzó a preguntarse si había tomado la decisión correcta o si simplemente había cambiado una prisión de pobreza por una prisión dorada aún peor. Jonas no regresó al día siguiente, como ella esperaba con ansiedad, ni al otro día ni al siguiente, y cada amanecer sin respuestas aumentaba la desesperación silenciosa que intentaba ocultar. Martín le informó con amabilidad que, en efecto, el duque podía tardar una semana en volver, quizá incluso más, y Lucián sintió que el mundo se le venía abajo al darse cuenta de que estaba completamente sola y sin entender qué estaba haciendo aquel hombre. Después de aquel horrible desayuno con doña Beatriz, Lucián no volvió a ver jamás a la amarga tía del duque, como si la mujer hubiera decidido que ella no merecía ni siquiera su desprecio. Doña Beatriz comenzó a desayunar, almorzar y cenar encerrada en su propio cuarto, evitando cualquier encuentro, y Lucián tomó la misma decisión porque no soportaba comer sola en aquella mesa enorme. Aún así, no permaneció encerrada como una prisionera. Salió a explorar aquel lugar que ahora era su casa, pero que parecía más bien un mausoleo de vidas que nunca fueron felices. Conoció a los demás empleados, que la trataban con un respeto forzado, aunque siempre con miradas curiosas, cargadas de preguntas silenciosas que ella no sabía responder. Conoció a la cocinera, doña Lucía, una mujer rechoncha de mejillas rosadas y sonrisa cálida, que fue la primera persona en tratarla con una amabilidad genuina desde que había llegado. «Bienvenida, duquesa. Qué alegría tener a una señora joven en este castillo», dijo doña Lucía, apretando las manos de Lucián con fuerza maternal. Para entretenerse y no hundirse en la soledad que amenazaba con asfixiarla, Lucián pidió a Martín una máquina de coser y algunas telas, porque coser siempre la había calmado en los momentos más difíciles de su vida. Pasó los días siguientes cosiendo nuevas cortinas para el cuarto, bordando detalles delicados que le recordaban el trabajo sencillo que hacía en la feria, manteniendo las manos ocupadas para no pensar demasiado. A veces iba a la cocina para ayudar a doña Lucía a preparar panes y pasteles, sintiéndose útil por primera vez desde que había llegado a aquel lugar sombrío. Pero incluso con esas pequeñas distracciones, cada noche Lucián se acostaba en aquella cama enorme, preguntándose si Jonas regresaría algún día, si simplemente la había abandonado después de obtener lo que necesitaba. El miedo de haber sido utilizada crecía como una mala hierba en su corazón, envenenando cualquier paz que intentara encontrar en aquellos días largos y silenciosos.
8 días pasaron, lentos como siglos de sufrimiento silencioso, 8 noches en las que Luciane, sola, se preguntaba qué había hecho con su vida. Y entonces, una noche muy tarde, cuando ya estaba acostada intentando dormir sin éxito, escuchó unos golpes firmes en la puerta del cuarto que hicieron que su corazón se desbocara. Se levantó de la cama con las piernas temblorosas, se puso una bata sobre la camisola y abrió la puerta con manos que temblaban de miedo y esperanza, mezclados. Allí estaba Jonas, con el rostro cansado, profundas ojeras y unos ojos verdes cargados de culpa que pesaba como plomo sobre sus hombros encorvados. ¿Podría acompañarme hasta la biblioteca?, preguntó con voz baja y vacilante. Necesito hablar con usted sobre todo. Necesito explicar lo que ocurrió. Luciane asintió en silencio, porque no confiaba en su propia voz en aquel momento de emociones confusas, y siguió a Jonas por los corredores oscuros, iluminados solo por velas temblorosas. Caminaron sin intercambiar palabra, el silencio pesado entre ellos, lleno de cosas no dichas, de resentimientos acumulados, de preguntas que quemaban en la garganta. Cuando llegaron a la enorme biblioteca repleta de libros antiguos que olían a moho y secretos guardados, Jonas cerró la puerta detrás de ellos y se volvió hacia Luciane con la expresión de quien carga un peso imposible. El aire olía a papel viejo y cera de vela, y la luz débil de las llamas danzaba en las paredes, creando sombras que parecían vivas. Aquel día en la feria era mi cumpleaños número 30, comenzó Jonas con la voz temblando por una emoción contenida que luchaba por controlar. Aquella mañana encontré una carta de mi padre, un testamento que nadie sabía que existía porque él enfermó demasiado como para hablar antes de morir. Sufrió un derrame que lo dejó mudo y paralizado, y murió sin poder contarme sobre esta terrible cláusula que escondió en el testamento. Descubrí que debía casarme ese mismo día, antes de la puesta del sol de mi 30º cumpleaños, o perdería el título de duque, perdería todas las tierras, perdería todo lo que soy y todo lo que mi familia construyó durante generaciones. Luciane sintió cómo la rabia le subía por la garganta como una bilis amarga, y ya no pudo contener las palabras cargadas de dolor y traición acumuladas durante 8 días de abandono. Sé que me ayudaste al sacarme de aquella vida miserable en la feria. Sé que me diste este castillo y estos vestidos caros, dijo con voz temblorosa pero firme. Pero me dijiste que te matarían si no te casabas. Me mentiste haciéndome creer que tu vida estaba en peligro real de muerte. Y al día siguiente, en lugar de hablar conmigo y explicarme la verdad, simplemente desapareciste, dejándome sola sin entender nada. Eso no se le hace a nadie, Jonas. Eso está mal y tú lo sabes. Jonas bajó la cabeza avergonzado, con las manos temblorosas, mientras se pasaba los dedos por el cabello oscuro en un gesto de desesperación que revelaba cuánto aquellos días también habían sido difíciles para él. Tuve que ir a la corte para informar oficialmente que me había casado, presentar los documentos, demostrar que cumplí la exigencia del testamento dentro del plazo, explicó con voz ronca. Debía cumplir ciertas formalidades que el título exige después. Del matrimonio, firmar papeles, hacer juramentos ante los nobles, todo muy urgente y complicado. Ahora todo está resuelto, por eso he vuelto. Te pido perdón, te pido disculpas desde lo más profundo de mi alma, pero necesitaba hacerlo con urgencia porque, si esperaba un solo día más, podría haberlo perdido todo aun estando casado. ¿Y por qué no me llevaste contigo? ¿Por qué no me explicaste nada antes de marcharte?, preguntó Luciane. Porque no quise hablar con mi tía, porque sabía que doña Beatriz no lo entendería e intentaría impedirlo, confesó Jonas, levantando por fin la mirada para enfrentarla. Mi tía siempre controló mi vida, siempre quiso decidir todo por mí, y si le hubiera contado lo del testamento antes de resolverlo todo, habría arreglado un matrimonio con alguna noble que ella eligiera. No quería eso, no quería volver a ser manipulado, por eso actué solo y con demasiada prisa, sin pensar en cómo te sentirías. Tu tía me trató con tanto desprecio en aquel horrible desayuno.
Me miró como si fuera basura que alguien trajo para ensuciar su castillo, dijo Lucián con la voz quebrada por el resentimiento. Y después de aquel día, nunca más la vi. Desapareció como si mi presencia fuera veneno, y yo me quedé aquí sola sin entender nada. Todos en este castillo no entienden lo que estás haciendo, me miran con curiosidad y lástima, y yo me siento completamente perdida, sin saber si soy tu esposa de verdad o solo una pieza que usaste en un juego que no comprendo. Lucián lo miró con seriedad y dijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué mentir diciendo que te matarían si no te casabas? Preguntó con una voz temblorosa de profunda decepción. Podrías haber dicho la verdad desde el principio. Podrías haber dicho que perderías el título si no te casabas, y yo habría aceptado de la misma manera. No necesitabas engañarme, no necesitabas hacerme creer que tu vida corría un peligro real de muerte cuando lo único que estaba en juego era tu título. Jonás cerró los ojos con dolor, como si cada palabra de ella fuera una puñalada que merecía recibir, y respiró hondo antes de responder con una honestidad dolorosa. Tienes toda la razón para estar molesta, tienes todo el derecho a no confiar más en mí después de lo que hice, dijo Jonas con una voz cargada de un arrepentimiento sincero. Estaba desesperado, en pánico, y dije lo primero que pensé que te haría ayudarme rápido. Fue un error, fue cobarde por mi parte, y te pido perdón una vez más, desde lo más profundo de mi alma. Necesitamos empezar de cero ahora, con total honestidad entre nosotros, sin más mentiras ni secretos que puedan destruirnos. Lucián lo miró fijamente, mientras la desconfianza luchaba contra el deseo de creer que esta vez estaba siendo sincero, de que no volvería a engañarla. No sé si puedo confiar en ti después de todo esto, confesó Lucián con una voz baja que temblaba de vulnerabilidad. Pero dime cómo va a funcionar esto de ahora en adelante. Necesito saber toda la verdad ahora, sin más sorpresas ni desapariciones que me dejen sola y perdida. Jonas asintió y acercó una silla para que ella se sentara. Luego se sentó en otra frente a ella, con las rodillas casi tocándose en una cercanía que creaba una intimidad forzada. Necesitamos al menos un año juntos para que no exista el peligro de que pierda el título, explicó mirándola directamente a los ojos. Un año para que la corte y todos vean que nuestro matrimonio es real y duradero. No solo una farsa, apresurada para cumplir una cláusula. Y después de ese año serás libre, continuó Jonas, y cada palabra parecía costarle un gran esfuerzo. Sé que tras la muerte de tu marido te quedaste prácticamente sin nada. Sé que vendiste todo para sobrevivir y que apenas tenías que comer trabajando en la feria. Por eso prometo que no te dejaré desamparada cuando todo esto termine. Te daré una buena casa, lejos de aquí si así lo deseas, y dinero suficiente para que vivas tranquila el resto de tu vida sin depender de nadie. Lucián sintió que algo le oprimía el pecho al escuchar aquello, una extraña mezcla de alivio por tener una garantía de futuro y tristeza al saber que todo aquello tenía fecha de caducidad, que no era real. Durante ese año, necesitamos aparecer juntos en bailes y eventos sociales de la ciudad, explicó Jonas con seriedad. Me acompañarás en los proyectos que desarrollo, en las visitas a las haciendas, en las reuniones con los nobles de la región, para que todos vean que nuestro matrimonio es verdadero. Pero aquí en el castillo dormiremos en habitaciones separadas como ya estamos haciendo y mantendré mi promesa de no tocarte. Lucián asintió en silencio, intentando procesar todo aquello, intentando comprender cómo sería vivir esa mentira durante un año entero sin enloquecer o perderse en el camino. Pero al menos ahora conocía las reglas del juego. Debemos ser muy convincentes, sobre todo para mi tía Beatriz, añadió Jonas con un tono más serio y preocupado. Ella no puede saber nada sobre el testamento ni sobre nuestro acuerdo. No puede sospechar que esto no es un matrimonio verdadero por amor. Mi tía es una mujer complicada cuando quiere, y si descubre la verdad, puede volverse contra mí. Lucián pensó en aquella mujer amarga que la había mirado con tanto desprecio durante el desayuno. Pero aún más convincente debemos ser para mi primo, Tomás del Encastre, dijo Jonás, y por primera vez
Lucián vio un miedo auténtico en sus ojos verdes. Él quería mi cargo. Sabía de esa cláusula del testamento a través de su padre, que era confidente del mío antes de morir. Pero no me dijo nada. Ocultó esa información con la esperanza de que no me casara a tiempo y de que él heredara el título y todas las tierras. Tomás es peligroso, ambicioso y cruel, y si descubre que nuestro matrimonio fue arreglado con prisas, puede intentar anularlo ante la corte, alegando fraude. Por eso debemos ser perfectos. Debemos convencer incluso a él de que nos amamos de verdad. Lucián sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros como una montaña imposible de cargar, pero al mismo tiempo, una parte de ella comprendía la desesperación de Jonas ahora que conocía toda la historia. ¿Y qué pasa con el padre Esteban?, preguntó recordando la mirada desconfiada del sacerdote el día de la boda. Él ya sospecha que algo está mal, no es tonto, y te conoce desde niño. Jonas suspiró profundamente y se pasó la mano por el rostro cansado. El padre es un problema que me preocupa mucho, admitió con honestidad, pero no podemos mentirle directamente, sería un pecado demasiado grave y lo sabría al instante. Entonces, ¿qué hacemos?, insistió Lucián, porque la idea de engañar al hombre de Dios le pesaba profundamente en la conciencia. Debemos evitarlo hasta entonces, evitar conversaciones profundas o confesiones en las que tendríamos que mentir, respondió Jonas, sabiendo que no era una solución ideal. Iremos a la iglesia los domingos como un matrimonio piadoso, pero saldremos rápido sin darle la oportunidad de interrogarnos a solas. Después de un año, cuando todo esté resuelto y tú te marches, yo mismo le confesaré todo al Padre y pediré perdón a Dios por el engaño. A Lucián no le gustaba esa parte del plan, pero entendía que no había una opción mejor en aquel momento imposible. ¿Estás de acuerdo con todo lo que te he dicho?, preguntó Jonas con voz vacilante, sus ojos verdes buscando en los de ella alguna señal de que no la había perdido por completo. Lucián guardó silencio durante un largo momento, reflexionando sobre todo lo que había oído, sopesando las opciones que tenía o la falta de ellas. Podía negarse y volver a la feria, pero regresaría aún más señalada y juzgada por la ciudad, marcada como la mujer que se casó con el duque y se marchó pocos días después. O podía aceptar vivir ese año de mentira y luego tener la oportunidad de empezar de nuevo lejos de allí, con dinero suficiente para no depender nunca más de nadie. «Acepto todo eso», dijo finalmente Lucián con una voz más firme de lo que esperaba, «pero con la condición de que nunca vuelvas a desaparecer sin avisarme, que nunca más me dejes sola sin explicaciones durante días, sintiéndome abandonada. Si vamos a vivir esta mentira juntos durante un año entero, necesito poder confiar en que no vas a desaparecer otra vez, dejándome a merced de tu tía y de los empleados curiosos». Jonas se levantó de la silla y le tendió la mano en un gesto que parecía sellar un nuevo acuerdo, esta vez más honesto, más justo para ambos. «Prometo que nunca más desapareceré sin avisar», juró Jonas, con una seriedad que brillaba en sus ojos cansados. «A partir de ahora, somos compañeros en esta situación, y los compañeros no se abandonan sin aviso ni explicación». Lucián colocó su mano en la de él, sintiendo el contacto firme y cálido que esta vez no temblaba de desesperación, sino de una determinación renovada. Se miraron en aquella biblioteca silenciosa, llena de libros que guardaban los secretos de generaciones pasadas, y ambos supieron que acababan de hacer un pacto que cambiaría sus vidas para siempre, para bien o para mal, algo que aún estaba por descubrirse. Lucián salió de la biblioteca con las piernas temblorosas y el corazón confundido, cerrando la puerta detrás de sí y dejando a Jonas solo en aquel mar de libros antiguos. Él se quedó inmóvil en medio de la sala enorme, respirando hondo el aire que aún conservaba el suave perfume de ella, y sintió que el peso de 8 años de secreto comenzaba por fin a apretarle el pecho con una fuerza asfixiante. Jonas caminó hasta la gran ventana que daba a los jardines oscuros del castillo. Apoyó la frente en el vidrio frío y se permitió, por primera vez,
revivir el recuerdo que había guardado como un tesoro prohibido durante tanto tiempo. Cerró los ojos y regresó a aquel domingo de 8 años atrás, cuando todo comenzó sin que ella jamás lo supiera. Era una mañana de sol suave que entraba por las ventanas coloridas de la iglesia, pintando el suelo de piedra con luces rojas, azules y doradas que danzaban como promesas divinas. Jonas estaba sentado en el banco de siempre, solo como siempre, cuando ella entró por la puerta principal con su marido a su lado, sujetando su brazo con una ternura visible. Llevaba un vestido sencillo de lino azul claro, el cabello castaño recogido en un delicado moño, y algunos mechones rebeldes bailaban alrededor de su rostro iluminado por la luz sagrada que parecía bendecirla de manera especial. Jonas sintió que el aire le faltaba en los pulmones cuando ella pasó a su lado con una sonrisa tímida en el rostro y se sentó exactamente en el banco de delante, tan cerca que él podía ver cada uno de sus detalles sin ser notado. Desde entonces, todos los domingos se convirtieron en una tortura dulce e imposible que Jonas no lograba abandonar, aún sabiendo que era algo errado, incluso pecaminoso. Siempre esperaba a que ella entrara y se sentara primero, observaba desde lejos dónde elegiría colocarse, y solo entonces se sentaba estratégicamente detrás de ella para poder verla durante toda la misa. Sabía que estaba mal, porque ella era una mujer casada. Sabía que era un pecado alimentar aquel sentimiento por una mujer que claramente amaba profundamente a su esposo, pero no conseguía dejar de mirarla como quien contempla un sueño imposible. Nunca intentó acercarse, nunca le habló, nunca dio la más mínima señal de que ella existía en su corazón como una estrella distante e inalcanzable que iluminaba domingos grises. Cuando su esposo falleció hace poco más de un año, Jonas lo supo incluso antes de que la noticia se propagara por toda la ciudad, porque el padre lo comentó pidiendo oraciones por la viuda. Sintió un dolor profundo por ella, imaginó el sufrimiento que debía estar atravesando y al mismo tiempo una culpa terrible por sentir nacer en su pecho una esperanza equivocada. Pensó muchas veces en acercarse, en ofrecerle ayuda de forma discreta, en quizá, después de un tiempo adecuado de luto, demostrarle un interés honesto y respetuoso. Pero no podía. La timidez y el miedo al rechazo lo paralizaban cada vez que ensayaba un acercamiento que nunca llegaba a suceder. La veía triste en la feria, vendiendo sus costuras con unos ojos que habían perdido el brillo, el rostro más delgado revelando que pasaba hambre, las manos trabajando sin descanso para ganar unas pocas monedas miserables. Jonas siempre encontraba la manera de mandar a alguien a comprar sus trabajos sin que ella supiera que era él quien estaba detrás de esas compras. Enviaba criados con excusas inventadas solo para poner dinero en sus manos de manera discreta. Su tía Beatriz lo presionaba cada vez más para que se casara. Le presentaba jóvenes nobles en cenas forzadas. Conspiraba matrimonios arreglados que él rechazaba con una cortesía fría. Pero Jonas no tenía prisa. No quería casarse con cualquiera solo para cumplir expectativas sociales. Quería esperar a que Lucián sanara de su luto. Quería darle tiempo al tiempo. Sin embargo, todo cambió aquella mañana maldita en la que encontró el testamento oculto de su padre en el cajón secreto del antiguo escritorio del despacho. Leyó la cláusula terrible con las manos temblando de shock y pánico. Mi hijo Jonas deberá estar casado antes de la puesta del sol del día en que cumpla 30 años, o perderá el título de duque de Alvarenga y todas las propiedades. Miró el calendario y percibió con horror que aquel era exactamente ese día, su 30º cumpleaños, y el sol ya estaba alto en el cielo, avanzando implacable hacia el horizonte. Cayó en una desesperación absoluta. Pensó en todas las mujeres que conocía, pero no confiaba lo suficiente en ninguna como para que no lo vendiera o chantajeara después. Ninguna aceptaría un matrimonio tan extraño y apresurado sin hacer preguntas peligrosas. Fue entonces cuando pensó en Lucián, la única mujer en la que confiaba, sin haber intercambiado jamás una sola palabra con ella, porque la había observado durante 8 años y había visto su honestidad,
su dignidad, su fuerza silenciosa. Corrió a la feria sin pensarlo bien, improvisó aquella mentira sobre que lo matarían porque no tuvo tiempo de elaborar algo mejor. Y cuando ella aceptó ayudarlo, sintió que su corazón se aceleraba de una forma que no era solo alivio por salvar el título. Era felicidad verdadera. Era la realización de un sueño imposible que nunca se había atrevido a soñar despierto, porque por fin ella sería suya, aunque fuera por motivos equivocados, aunque fuera a través de una mentira que lo avergonzaba profundamente. Jonas abrió los ojos regresando al presente, aún apoyado en la ventana fría de la biblioteca vacía. Tenía ahora 1 año, 365 días para conquistarla de verdad, para lograr que ella se enamorara de él como él llevaba 8 años enteros enamorado de ella. No la retendría allí para siempre contra su voluntad como un tirano cruel, pero tampoco la dejaría marcharse sin luchar con todo lo que tenía. La conquistaría día tras día, gesto tras gesto, mirada tras mirada, hasta que ella eligiera quedarse no por obligación ni por acuerdo, sino por un amor verdadero que él rezaba cada noche para que algún día ella pudiera sentir por él. Enderezó la postura de duque que siempre había mantenido como una armadura y se juró a sí mismo, en aquella biblioteca silenciosa que ahora era testigo de su secreto finalmente revelado. «Haré que me ames, Luciane», susurró al aire vacío como una promesa sagrada. No con mentiras ni manipulaciones, sino con verdad, con respeto, con toda la paciencia que tenga. Y si al final de este año aún deseas marcharte, te dejaré partir con dignidad y con todo lo que te prometí. Pero lucharé por ti con todo lo que soy, porque eres la única mujer que ha hecho latir mi corazón de esta manera, y no renunciaré sin intentarlo. Jonas apagó las velas de la biblioteca una a una, dejando que solo la luz pálida de la luna entrara por las ventanas altas, iluminando débilmente los libros que guardaban historias de amores antiguos. Salió de aquel lugar llevando un peso más ligero sobre los hombros, ahora que la verdad había sido dicha, pero también cargando una esperanza peligrosa en el pecho que dolía y reconfortaba al mismo tiempo. Subió las escaleras hacia su propio cuarto, pasó frente a la puerta de la habitación de Luciane y se quedó allí detenido durante un largo momento, imaginándola al otro lado, acostada pensando en todo lo que habían hablado. Colocó la mano sobre la madera fría de la puerta, estuvo a punto de llamar para desearle buenas noches, pero retrocedió, respetando su espacio como había prometido hacerlo siempre. Entró en su propio cuarto frío y solitario, donde había dormido durante años sin compartirlo jamás con nadie, y por primera vez en mucho tiempo se acostó en la cama enorme con una leve sonrisa en los labios. Tenía 1 año entero para mostrarle quién era, realmente bajo la armadura del duque solitario y rígido. 1 año para hacerla reír, para hacerla sentir segura, para hacerle comprender que él la veía, que realmente la veía, no como la costurera de la feria ni como la solución a un problema, sino como la mujer que había iluminado sus domingos durante 8 años sin saberlo. Y Jonas se durmió aquella noche con una esperanza que no sentía desde hacía mucho tiempo, rezando para que el tiempo fuera su aliado y no su enemigo en aquella batalla, imposible por un corazón que aún no le pertenecía. Los días siguientes a la conversación en la biblioteca trajeron una rutina extraña, pero casi confortable para Luciane, que comenzaba a conocer cada rincón de aquel castillo inmenso. Doña Beatriz, sin embargo, seguía siendo una sombra amarga que cruzaba los corredores, evitando cualquier encuentro, dejando muy clara su total negativa a aceptar a Luciane como la esposa legítima de su sobrino. Cuando se cruzaban accidentalmente, la tía del duque desviaba la mirada con un desprecio helado que cortaba más que las palabras, dejando claro que aquella intrusa de la feria jamás sería bienvenida en la familia. Luciane intentaba no darle importancia, pero cada mirada fría de doña Beatriz era un doloroso recordatorio de que no pertenecía a aquel mundo de lujo y títulos nobles. En una tarde soleada y agradable, Luciane estaba sentada en el jardín trasero del castillo, cosiendo nuevas cortinas para la sala de visitas, aprovechando la luz natural y,
el aire fresco que olía a flores silvestres. Sus dedos trabajaban con habilidad sobre la tela azul claro, creando delicados bordados que recordaban el trabajo sencillo que hacía en la feria, cuando Jonas apareció caminando por el césped con las manos en los bolsillos. Se detuvo al verla allí, tan concentrada, tan natural en aquel entorno que parecía abrazarla mejor que el interior frío del castillo, y sonrió levemente antes de acercarse. «Buenas tardes, Lucian», la saludó con gentileza, y ella levantó la vista sobresaltada por no haberlo oído llegar, con el corazón acelerado sin motivo aparente. «Me gustaría invitarla a un baile esta noche en la residencia del Marqués de Silva», dijo Jonas, y Lucian sintió el estómago revolverse de inmediato por los nervios. «Será su presentación oficial ante la alta sociedad como mi esposa, y sé que no será fácil, pero estaré a su lado todo el tiempo». Lucian tragó saliva al pensar en todas aquellas personas elegantes que la juzgarían, que sabrían que ella no era más que una costurera de la feria fingiendo ser duquesa. «No sé si estoy preparada para eso», confesó con voz temblorosa, pero Jonas se arrodilló a su lado sobre el césped suave, y sus ojos verdes encontraron los de ella con una intensidad que la desarmó. «Eres más fuerte de lo que imaginas y te prometo que no permitiré que nadie te humille», dijo con una convicción que calentó el pecho de Lucian de una forma extraña. Ella asintió finalmente, aceptando ir a aquel baile aterrador, y Jonas sonrió con una gratitud genuina antes de levantarse y regresar al interior del castillo. Horas después, cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte pintando el cielo de naranja y rosa, Martín llamó a la puerta del cuarto de Lucian, llevando 3 vestidos magníficos para que ella eligiera. «El duque me pidió que la ayudara a escoger el más adecuado para la ocasión, señora», explicó con una gentileza paternal que siempre la reconfortaba en esos momentos de creciente inseguridad. Lucian eligió un vestido verde esmeralda de seda pura, con delicados bordados dorados en la cintura y en las mangas largas, elegante pero no excesivamente llamativo, para no parecer que estaba esforzándose demasiado. Doña Lucía, la querida cocinera que se había convertido en su única amiga verdadera en el castillo, subió para ayudarla a arreglarse, peinando su cabello castaño en rizos sueltos que caían con elegancia sobre sus hombros. «Estás preciosa, duquesa. Vas a dejar a todas esas señoras muriéndose de envidia», dijo doña Lucía mientras sujetaba un broche de perlas en el cabello de Lucian, que observaba su reflejo en el espejo sin reconocerse del todo en aquella mujer elegante que la miraba de vuelta con ojos nerviosos y asustados. Cuando bajó por la escalinata principal aquella noche, encontró a Jonas esperándola en el vestíbulo, vestido con un traje negro impecable, chaleco gris y corbata de seda oscura que lo hacían parecer aún más imponente. Sus ojos verdes se abrieron al verla y por un momento se quedó sin palabras, simplemente observándola como si estuviera contemplando algo imposible y maravilloso. Estás deslumbrante», logró decir finalmente con voz ronca, y Lucian sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y de algo más que no sabía nombrar, algo peligroso que hacía que su corazón se acelerara de forma indebida. Doña Beatriz apareció poco después, vestida de púrpura oscuro, con el rostro cerrado de desaprobación, pero no dijo nada. Simplemente entró primero en la carroza con movimientos rígidos de reina destronada. En la lujosa carroza que se balanceaba suavemente por los caminos de piedra rumbo a la residencia del marqués, Jonas se sentó junto a Lucian, mientras doña Beatriz ocupaba el asiento delantero mirando por la ventana con un visible desdén. De pronto, Lucian sintió la mano cálida de Jonas envolviendo la suya en un gesto de apoyo, y el contacto la tomó completamente desprevenida, haciendo que todo su cuerpo se estremeciera. La mano de él era cálida, firme, reconfortante de una manera que ella no esperaba, y sostuvo la suya durante todo el trayecto como si le transmitiera valentía a través de aquel contacto sencillo. Lucian bajó la mirada observando los dedos de él entrelazados con los suyos. Necesitaban convencer a la tía de que eran una pareja, pero ella
sentía el calor extendiéndose por su brazo y por su pecho, y se preguntó por qué aquello la afectaba tanto si solo era parte de la actuación. Cuando llegaron a Minnemsintosem, la residencia del marqués, la mansión estaba iluminada con luces y lámparas de cristal que brillaban como estrellas atrapadas en el techo alto decorado con frescos. Música suave sonaba de fondo, mientras nobles elegantemente vestidos conversaban en grupos, sosteniendo copas de vino y riendo de bromas que Lucián no comprendía. Jonas la guió por el enorme salón con la mano firme en su espalda, presentándola como mi esposa, la duquesa Lucián de Alvarenga, a cada grupo que encontraban. Las mujeres la miraban de arriba a abajo con ojos curiosos y juzgadores, susurrando entre ellas en cuanto pasaban. Y Lucián sentía cada mirada como una aguja clavándose en su piel expuesta y vulnerable. ¿Quién es esa mujer? ¿De dónde salió? Nunca la he visto en ningún evento antes, preguntó una dama de vestido azul con voz lo suficientemente alta como para que todos a su alrededor la oyeran. Doña Beatriz, intentando controlar los daños, comenzó a decir con voz falsa y dulce: «Es de una tierra lejana, de una familia respetable pero discreta que prefiere no frecuentar demasiado la sociedad». Pero antes de que pudiera continuar con la mentira elaborada, una mujer mayor de cabellos grises y ojos afilados se acercó observando a Lucián con una atención que le heló la sangre. «Un momento, ella es la viuda de la feria, ¿no? La he visto varias veces en la iglesia vendiendo sus costuras en la plaza», dijo en voz lo suficientemente alta como para que media sala lo escuchara con claridad. El silencio que siguió fue ensordecedor, y Lucián sintió todas las cabezas girarse hacia ella con una mezcla de reconocimiento y sorpresa teñida de desprecio mal disimulado. Doña Beatriz palideció como cera, con los labios apretados de vergüenza y rabia, claramente deseando desaparecer de allí de inmediato para no verse asociada a aquella humillación pública. Jonas, sin embargo, apretó la mano de Lucián con más fuerza y susurró en voz baja, solo para que ella lo oyera: «Mantén la cabeza en alto y no hagas caso a los comentarios. Eres mi esposa y mereces el mismo respeto que cualquiera de estas mujeres». Lucián respiró hondo, enderezó la postura y sostuvo las miradas curiosas con una dignidad forjada en años de supervivencia en la feria bajo juicios constantes. Fue entonces cuando Tomás del Encastre apareció cruzando el salón con pasos medidos y una sonrisa elegante que no alcanzaba a sus ojos fríos y calculadores. Era alto, de cabello negro peinado hacia atrás con perfección, vestido con un traje gris claro que destacaba su figura atlética y llevaba en el rostro una belleza aristocrática que ocultaba algo peligroso debajo. «Primo Jonas, qué alegría verte finalmente casado», saludó Tomás con una voz suave cargada de veneno disfrazado de miel. Luego se volvió hacia Lucián y la recorrió de arriba abajo con una mirada lenta e invasiva que la hizo sentirse desnuda y expuesta ante todos, analizando cada detalle con un interés que iba más allá de la simple curiosidad educada. «Y esta debe ser la famosa nueva duquesa de la que toda la ciudad habla», dijo Tomás tomando la mano de Lucián y besándola de forma exagerada y demasiado prolongada para ser apropiada. Jonas se tensó a su lado, con la mandíbula apretada de rabia contenida, pero mantuvo la compostura de noble educado, aun con ganas de arrancar la mano de su primo de la de su esposa. «Les deseo un excelente baile a ambos», continuó Tomás, con una sonrisa que parecía una amenaza velada. «Y muy pronto haré una visita al castillo para conocer mejor a mi nueva prima y conversar sobre asuntos de familia que deben tratarse con urgencia, primo Jonas». Se alejó dejando un rastro de tensión en el aire, y Lucián sintió un escalofrío recorrerle la espalda al comprender que aquel hombre era peligroso de formas que aún no entendía del todo. Jonas la condujo con suavidad hasta el centro del salón, donde otras parejas danzaban al compás de un vals suave y romántico, y colocó una mano en la cintura de ella, mientras con la otra sujetaba la suya con firmeza. «Confía en mí», susurró, y comenzó a guiarla por los pasos de la danza que ella apenas conocía,
pero que intentaba seguir sin pisarle los pies. Desde la muerte de su esposo, Lucien no había estado tan cerca de ningún hombre, no había sentido el calor de un cuerpo masculino tan próximo al suyo, y ahora se encontraba envuelta en los brazos de Jonas, sintiendo cosas que la asustaban y la confundían. El perfume de él era amaderado y masculino, mezclado con algo suave que recordaba al sándalo, e invadía sus sentidos dejándola aturdida de una forma que no se debía solo al movimiento de la danza. Las manos de él en su cintura y en la suya eran cálidas, firmes pero gentiles, guiándola con cuidado para que no errara los pasos frente a todos aquellos ojos juzgadores. Lucien podía sentir los músculos de él moverse bajo el traje al girar, podía sentir su respiración rozándole el cabello, podía sentir su corazón latiendo acelerado contra su pecho cuando quedaban más cerca. Era demasiado. Todo era demasiado. Y en medio de aquella danza se dio cuenta con horror de lo que estaba ocurriendo. Estaba empezando a sentir algo por aquel hombre, algo que iba más allá del acuerdo que habían hecho, algo peligroso que podría destruirla cuando todo terminara. El pánico comenzó a apretarle el pecho, como una mano gigante que la asfixiaba, y cuando la música por fin terminó, se apartó rápidamente de Jonas, respirando con dificultad. ¿Podemos irnos?, preguntó Lucien con voz temblorosa, los ojos brillantes de lágrimas que luchaba por no dejar caer allí, en medio de aquel salón lleno de extraños curiosos. Jonas la miró con preocupación, percibiendo que algo no iba bien, aunque sin entender exactamente qué, y asintió de inmediato sin hacer preguntas. «Claro, nos vamos ahora mismo», dijo, tomando nuevamente la mano de ella y guiándola hacia la salida, ignorando los susurros que estallaban detrás de ellos y el gesto de desaprobación de doña Beatriz, que quedó atrás. En 1907, la carroza de regreso, Lucien permaneció en silencio mirando por la ventana la noche oscura, intentando comprender lo que sentía y temiendo lo que aquellos sentimientos confusos pudieran significar para el frágil acuerdo que habían hecho. Con el paso de las semanas siguientes, fueron varios los encuentros en la alta sociedad que Lucien tuvo que enfrentar al lado de Jonas, cada uno más asfixiante que el anterior. Hubo interminables tés de la tarde en el club exclusivo de los nobles, donde mujeres elegantes hablaban de cosas vacías mientras la medían con miradas que no dejaban de juzgarla. Hubo también otros 2 bailes en mansiones lujosas, donde ella danzaba en los brazos de Jonas, sintiendo aquel calor peligroso que la confundía cada vez más, mientras los susurros la seguían por todos los rincones. Lucien no disfrutaba nada de aquello, de tanta falsedad, de esas sonrisas que escondían veneno, pero Jonas siempre estaba a su lado, siendo extremadamente atento y gentil con ella de formas que le hacían doler el corazón. Él conversaba con ella sobre todo, sobre política, sobre los negocios del ducado, sobre las tierras y las personas que dependían de él, y Lucien se interesaba genuinamente por todo lo que él decía. Veía la pasión en sus ojos verdes cuando explicaba los proyectos sociales que sostenía, la forma en que se preocupaba por los más pobres de la región, y eso hacía que ella lo viera de una manera completamente distinta a la de aquel hombre desesperado que había conocido en la feria. Los proyectos sociales eran lo que más le gustaba compartir con él, especialmente las visitas al orfanato de la ciudad, al que ya habían ido 3 veces. Los niños se habían enamorado completamente de Lucien. Corrían a abrazarla apenas la veían llegar, le pedían que contara historias y que les enseñara a coser pequeños muñecos de tela hechos con retazos, pero a quien realmente adoraban de forma arrolladora era a Jonas. Corrían tras él por el patio del orfanato gritando «Duque Jonas, Duque Jonas», como si fuera un héroe de cuento de hadas. Él jugaba con ellos sin miedo a ensuciar su traje caro, cargaba a los más pequeños sobre los hombros, contaba historias divertidas que los hacían reír a carcajadas, y en esos momentos Lucien veía a un hombre completamente distinto del duque rígido que todos conocían. La hermana Adelaida, la monja que cuidaba el orfanato desde hacía décadas, siempre lo elogiaba con una voz llena de cariño maternal.
Es un buen hombre. Sa duquesa, le dijo a Lucián en una de las visitas, observando a Jonas rodeado de niños riendo. Parece feliz, más feliz de lo que lo he visto en todos estos años. Usted le ha hecho bien, ha traído luz a un corazón que vivía en las sombras. Lucián se entristeció profundamente al escuchar esas palabras, porque nadie sabía que todo aquello era una farsa elaborada, un acuerdo con fecha de vencimiento. Sonrió con tristeza a la hermana Adelaida y apartó la mirada, sintiendo culpa por engañar incluso a aquella mujer santa que veía bondad donde solo había mentira. Cada elogio, cada comentario sobre lo bonita que era la pareja, cada mirada de aprobación le dolía como un cuchillo en la conciencia, sabiendo que en menos de un año todo terminaría. Y lo peor de todo era que comenzaba a sentir que no quería que terminara, pero no podía admitirlo ni siquiera ante sí misma, sin sentirse una ingenua. Una tarde, mientras el duque Jonas y Lucián estaban fuera visitando una de las haciendas del ducado, doña Beatriz decidió hacer lo que llevaba días planeando, consumida por una curiosidad venenosa. Subió al piso superior del castillo, donde se encontraban las habitaciones principales, mirando a los lados para asegurarse de que nadie la viera, y comenzó a abrir puertas con cuidado. Primero abrió la habitación de Jonas y vio la cama perfectamente arreglada, sin señales de haber sido compartida. Luego, caminó hasta la otra habitación del pasillo y descubrió que allí dormía Lucián, sola, en una cama separada. Su corazón se aceleró con una satisfacción maligna al comprobar que dormían en cuartos distintos, que algo definitivamente estaba mal en aquel matrimonio demasiado apresurado, y bajó las escaleras casi corriendo en busca de Martín para confrontarlo. «Martín, necesito hablar contigo sobre algo muy importante», dijo doña Beatriz al encontrar al mayordomo ordenando la cristalería en el comedor. «¿Por qué el duque Jonas y su esposa duermen en habitaciones separadas? Eso no es normal. Para recién casados, no es apropiado». Martín sintió el sudor frío recorrerle la espalda, pero mantuvo la expresión neutra de un mayordomo experimentado que ya había visto de todo en la vida. «A la duquesa le gusta la privacidad, señora Beatriz», respondió con voz calmada y controlada. «Por eso decidieron mantener habitaciones separadas por el momento. Es una decisión de la pareja que debemos respetar». Doña Beatriz entrecerró los ojos, claramente sin creer del todo aquella explicación débil, pero decidió no insistir por ahora, planeando observar más de cerca a partir de entonces. Martín suspiró aliviado cuando ella se marchó, pero la preocupación le pesaba en el pecho, como una piedra enorme a punto de aplastarlo. Aunque el duque o la duquesa no le hubieran dicho nada directamente, Martín sabía lo que estaba ocurriendo. Tenía ojos y décadas de experiencia observando a aquella familia. Necesitaba hablar con ellos con urgencia, antes de que doña Beatriz descubriera todo y provocara un desastre irreparable. Esa misma noche, cuando Jonas y Luciane regresaron de la hacienda, cansados pero tranquilos, Martín los llamó a una conversación privada en la biblioteca, con una expresión seria que los alarmó de inmediato. «Su tía descubrió hoy que ustedes duermen en habitaciones separadas», dijo Martín sin rodeos, viendo cómo el color desaparecía del rostro de Jonas al instante. «Me interrogó al respecto y le di una excusa, pero está desconfiando, muy desconfiada. Necesito saber qué está ocurriendo realmente aquí para poder protegerlos mejor». Jonas miró a Lucián pidiéndole permiso en silencio, y ella asintió con cansancio, comprendiendo que ya no podían ocultarle la verdad a Martín, que claramente ya sabía demasiado. «¿Cómo que está desconfiando? ¿Qué dijo exactamente?», preguntó Jonas con una voz tensa que cortaba el aire como una cuchilla. «Señor, yo ya lo sé todo», confesó Martín mirando a Jonas directamente a los ojos, con respeto, pero también con firmeza. «No soy tonto. Vi lo rápido que ocurrió todo. Vi la desesperación de aquel día. Vi cómo actúan cuando están solos y cómo se comportan delante de los demás. Y soy yo quien atiende a la duquesa Lucián cada mañana. Pueden confiar en mí. Siempre he sido leal a esta familia y no los traicionaré ahora». Jonas exhaló profundamente,
Se pasó las manos por el rostro cansado y comprendió que no tenía otra opción que confiar en el mayordomo que conocía desde niño. Le contó todo: el testamento de su padre, la cláusula terrible de los 30 años, la desesperación en la feria, el acuerdo con Luciane, sin ocultar nada esta vez. Martín escuchó en silencio, sin interrumpir, y cuando Jonas terminó, el mayordomo negó lentamente con la cabeza, pensativo. «Señor, ahora lo entiendo todo, pero debo decir que necesitan ser mucho más convincentes delante de su tía», aconsejó con la sabiduría de quien ha vivido mucho. «Doña Beatriz es una mujer astuta y peligrosa cuando se lo propone, y si descubre que este matrimonio es solo un acuerdo temporal, puede usarlo para destruirlos y tomar el control del ducado para dárselo a su hijo Tomás de Lencastre. Creo que por eso decidió venir a vivir aquí tras la muerte de su hermano. Seguramente conocía esa cláusula y pensaba proteger a su hijo, no a usted. Deben comportarse como un matrimonio real siempre que ella esté cerca, tocarse, mirarse, demostrar afecto que convenza incluso al observador más escéptico, y dejar de dormir en habitaciones separadas». Jonas y Luciane se miraron con incomodidad, pero sabían que Martín tenía razón y que debían esforzarse más. A la mañana siguiente, el sol entraba por las grandes ventanas, iluminando el jardín donde doña Beatriz tomaba el té sola, observando las rosas que florecían hermosas y perfumadas. Jonas encontró a Luciane en el pasillo y le susurró su plan con urgencia. «Mi tía está ahora mismo en el jardín. Necesitamos convencerla de que somos un matrimonio de verdad, hacer algo que no deje dudas». Lucián sintió el estómago encogerse por los nervios, pero asintió, comprendiendo la necesidad de aquella peligrosa actuación. Salieron juntos como si fueran simplemente a pasear por los jardines perfumados, tomados de la mano y riendo de algo que Jonas inventaba para parecer natural, y se detuvieron estratégicamente junto a la antigua fuente de piedra, donde sabían que doña Beatriz podía verlos con claridad. Jonas se volvió hacia Lucián con una mirada intensa que hizo que su corazón latiera dolorosamente rápido. Colocó las manos en la cintura de ella con delicadeza, pero también con una firmeza posesiva. «Confía en mí», susurró tan bajo que solo ella pudo oírlo, y luego se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si así lo deseaba. Ella no se apartó. Cuando los labios de él tocaron los suyos, Luciane sintió que el mundo entero desaparecía, como si solo existieran ellos dos en aquel instante imposible. El beso, que debía ser rápido y superficial para convencer a la tía, comenzó suave, casi tímido. Pero algo ocurrió que ninguno de los dos esperaba. Algo que transformó aquella actuación en una verdad pura y aterradora. Jonas profundizó el beso con una urgencia que no era fingida. Atrajo a Lucián hacia sí, sintiendo cómo el cuerpo de ella temblaba contra el suyo, y ella respondió entregándose por completo a aquel momento. Las manos de él subieron por su espalda hasta su rostro, acariciándole las mejillas con los pulgares, mientras la besaba con una pasión nacida de 8 años, guardados en silencio, doloroso. Lucián entrelazó los dedos en el cabello de él, atrayéndolo aún más cerca, sintiendo su sabor en los labios, su calor invadiendo cada célula de su cuerpo. El tiempo se detuvo, el mundo desapareció, y solo existía aquel beso que quemaba y sanaba a la vez, que confundía y aclaraba, que destruía y volvía a construirlo todo. Cuando por fin se separaron por falta de aire, Jonas mantuvo el rostro cerca del de ella, las respiraciones mezcladas, los ojos verdes brillando con algo intenso y peligroso que hizo temblar a Lucián. Entonces él miró por encima del hombro de ella y vio a doña Beatriz de pie junto al rosal, observándolos con una expresión indescifrable. Jonas se recompuso de inmediato, volviendo a su papel de duque. «Tía Beatriz, no la había visto ahí», dijo con la voz aún ronca por el beso, saludándola con un gesto educado, mientras mantenía el brazo en la cintura de Lucián de forma protectora y posesiva. Doña Beatriz simplemente asintió con frialdad y regresó al
interior del castillo sin decir palabra, dejándolos solos en el jardín perfumado. Lucián había creído en aquel beso con cada fibra de su ser. Le había parecido real, cargado de sentimientos que iban mucho más allá de la actuación necesaria. Entró en un conflicto terrible, porque para ella aquel beso fue verdadero. Sintió cosas que no sentía desde la muerte de su esposo, quizá cosas que nunca había sentido ni siquiera con él. ¿Cómo podía ser solo teatro cuando todo su cuerpo aún ardía por el contacto de Jonas? ¿Cómo podía ser mentira cuando su corazón latía tan desbocado? Regresaron al castillo en un silencio pesado, cada uno perdido en pensamientos confusos que no se atrevían a compartir, y Lucián subió corriendo a su habitación, encerrándose allí para llorar sola sin comprender lo que sentía. Pero lo que Lucián no sabía, lo que no podía imaginar mientras lloraba sola en aquella habitación inmensa, era que Jonas también lo había sentido. Esa noche permaneció de pie en la biblioteca, con la mano temblando al sostener una copa de coñac que no lograba beber, reviviendo una y otra vez aquel beso en su mente torturada. Había planeado que fuera solo una demostración convincente para su tía. Había creído que podría controlar sus sentimientos y mantener la distancia emocional necesaria. Pero en el instante en que los labios de Luciane tocaron los suyos, en el momento en que ella respondió con aquella intensidad, Jonas perdió por completo el control que había mantenido durante 8 largos años, y entonces ya no tuvo dudas, ninguna, de que amaba a esa mujer con cada parte de su alma. Sintió que ella también había correspondido, y comprendió que el año que tenían por delante sería la mayor batalla, o la mayor victoria, de toda su vida. La decisión de Martín sobre compartir la habitación dejó a Lucián cada vez más afligida a medida que el día avanzaba lentamente hacia la noche inevitable que se aproximaba. Sabía que esa noche, por primera vez desde que se habían casado, dormirían en el mismo cuarto, respirarían el mismo aire cerrado, compartirían aquel espacio íntimo de maneras que la asustaban profundamente. Durante todo el día, Lucián vio a las criadas subir y bajar la escalera, llevando sus pertenencias, y cada viaje aumentaba la ansiedad que le oprimía el pecho, como una mano gigante que la asfixiaba poco a poco. Cuando subió para ver cómo había quedado la habitación, encontró todas sus cosas organizadas junto a las de Jonas, sus vestidos colgados al lado de los trajes de él, todo mezclado en una intimidad forzada que la hacía temblar de nerviosismo y de miedo a lo desconocido. Temblaba al saber que compartiría la cama con aquel hombre, que dormiría tan cerca de él, sintiendo el calor del cuerpo masculino a su lado, oyendo su respiración en el silencio de la noche. Y después de aquel beso en el jardín, que aún le ardía en los labios como una marca permanente, todo se volvía todavía más confuso y peligroso para su corazón, que luchaba contra sentimientos prohibidos. ¿Cómo podría mantener la distancia emocional necesaria cuando estarían tan cerca físicamente, cuando cada roce de él la hacía estremecerse de formas que no conseguía controlar? Lucián pasó todo el día intentando calmarse, pero el miedo y la ansiedad solo crecían a medida que las horas avanzaban implacables hacia aquella noche aterradora. Aquella noche, para hacer todo aún más complicado y tenso, Tomás del Encastre llegó a cenar con ellos, tal como había prometido en el Pinemesentencin baile semanas atrás. La mesa estaba dispuesta con la vajilla más fina, las velas iluminaban los rostros con una luz dorada y temblorosa, y la tensión en el aire era tan espesa que Lucián apenas podía respirar. Jonas y Lucián disimularon bien, interpretaron el papel de una pareja enamorada, con una habilidad que sorprendió incluso a ellos mismos después de tanto practicar en eventos sociales. Jonas tocaba la mano de ella en algunos momentos durante la cena, entrelazaba sus dedos con los de ella, mientras conversaba de política con el primo, acariciaba suavemente sus dedos y cada contacto hacía que el corazón de Lucián se acelerara de una manera que definitivamente no era fingida ni controlada. Tomás observaba todo con ojos de depredador calculador, analizando cada gesto sutil, cada mirada intercambiada,
cada palabra pronunciada en busca de inconsistencias en su historia. Sonreía con educación, pero sus ojos fríos no dejaban de evaluar, de medir, de buscar la falla fatal que demostrara que aquel matrimonio era una farsa montada a toda prisa. Cuando la cena finalmente terminó, doña Beatriz llamó a su hijo para dar un paseo por el jardín, donde las sombras los ocultaban de miradas curiosas, y Tomás se volvió hacia ella con una expresión ansiosa que revelaba una desesperación creciente. ¿Descubriste algo útil, madre? ¿Alguna prueba concreta de que este matrimonio es una mentira?, preguntó con una urgencia que ya no conseguía disimular. Doña Beatriz suspiró pesadamente, con un cansancio que pesaba sobre los hombros encorvados de una mujer que había vivido demasiado tiempo, entre intrigas sin encontrar paz. «Ya no soporto vivir aquí, hijo», confesó con la voz quebrada por el agotamiento. «¿Cuándo podré finalmente volver a tu casa y vivir mis últimos años en paz?» Tomás sostuvo los hombros de su madre con firmeza, los ojos brillando con una ambición que no aceptaba derrota ni renuncia. «Mamá, sabes que necesito que te quedes aquí vigilando a Jonás», dijo con una voz dura, como la piedra. «Aún más si este matrimonio es falso, como sospechamos. Necesito pruebas que la corte no pueda ignorar para impugnar el título». Doña Beatriz negó con la cabeza, confundida, con los pensamientos enredados después de semanas, observando cada movimiento de su sobrino y de su esposa, sin encontrar evidencias claras. «Estoy confundida, Tomás, muy confundida con todo esto», admitió con una voz débil y temblorosa. «Descubrí que dormían en habitaciones separadas, lo cual me pareció extremadamente sospechoso para recién casados que supuestamente se aman apasionadamente, como ellos aparentan en público». «¿Y entonces? Eso es prueba suficiente», exclamó Tomás, con una esperanza renovada brillando en sus ojos oscuros y ambiciosos. Pero doña Beatriz levantó la mano pidiendo paciencia antes de continuar. «Pero después los vi besándose en el jardín cerca de la fuente de piedra, hijo», confesó casi en un susurro, como si admitirlo le doliera físicamente. «Y era imposible que ese beso fuera mentira, Tomás. Vi pasión verdadera allí, vi entrega total y completa. Vi algo que no se puede fingir tan perfectamente, ni siquiera siendo un excelente actor». Tomás apretó los puños con una rabia incontrolable, negándose a aceptar que había perdido el título ante un matrimonio verdadero. «Necesitamos una prueba definitiva e incontestable, madre», dijo con una voz helada que cortaba el aire cálido de la noche. «Algo que no deje dudas, que muestre claramente que este matrimonio fue arreglado a toda prisa solo para cumplir la maldita cláusula del testamento. Sigue observando, sigue buscando, registra el castillo si es necesario, pero encuentra algo que yo pueda usar contra él en la corte». Doña Beatriz suspiró, pero se comprometió a seguir buscando pruebas, incluso en contra de su propia intuición, que empezaba a dudar. Se despidió de su hijo en la puerta del castillo, viéndolo partir en la elegante carruaje de regreso a su propia mansión, con la rabia marcada en su rostro aristocrático. Esa misma noche, después de que la casa finalmente quedó en silencio y todos los criados se retiraron a sus habitaciones lejanas, Jonás y Lucián subieron juntos a la habitación compartida con pasos lentos y pesados. Al entrar y cerrar la puerta, el silencio entre ellos era ensordecedor, cargado de una tensión sexual que asfixiaba el aire. Jonás vio el miedo en los ojos de ella y se apresuró a tranquilizarla con una voz gentil y respetuosa, tal como siempre había prometido ser. «Tranquila, Lucián», dijo señalando el suelo junto a la cama enorme. «Le pedí a Martín que dejara aquí un colchón más pequeño para mí en el suelo y luego lo esconderé bajo la cama durante el día para que nadie descubra el arreglo que hicimos». Lucián miró aquel colchón fino e incómodo sobre el suelo frío de madera y en el fondo de su corazón no quería que él durmiera allí como si fuera menos que humano. Él era un duque, pero sabía que no podía invitarlo a subir a la cama sin dar señales equivocadas
sin ilusionarse con cosas que tal vez no existían más allá del acuerdo temporal. Se cambió detrás del biombo de madera, con las manos temblando tanto que apenas podía desabrocharse el vestido, y cuando por fin se acostó en la cama enorme con la camisola sencilla, se cubrió hasta el cuello como una protección frágil. Jonas apagó las velas, dejando solo la luz débil de la luna entrar por la ventana, y se recostó en el colchón fino, sintiendo cada imperfección del suelo a través del tejido inadecuado para noches largas. Permanecieron en silencio durante largos minutos, cada uno fingiendo que iba a dormir, pero ambos completamente despiertos y conscientes de la presencia del otro tan cerca. Jonas quería levantarse y acostarse a su lado. Quería abrazarla y confesarle todo lo que había sentido durante 8 años guardados en su pecho dolorido. Pero sabía que ella aún no lo amaba, que no estaba lista para aceptarlo por completo y que debía respetar su tiempo, como siempre había prometido. Sin embargo, cuanto más intentaba convencerse de ello, más imposible le resultaba guardar silencio, y finalmente no logró contener las palabras que le quemaban la garganta. «Lucian, necesitamos hablar», dijo Jonas con la voz ronca, rompiendo el silencio pesado que los asfixiaba. Ella se volvió en la cama para mirarlo, allí abajo en el suelo oscuro, con el corazón acelerado por una mezcla de anticipación y miedo. «Te oculté algo importante que debería haberte contado desde el principio, pero me dio vergüenza», confesó, y luego se levantó del colchón y se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa. «Siempre estuve enamorado de ti, Lucian. Desde el primer día que te vi en la iglesia, hace 8 años, con tu marido a tu lado cuando pasaste junto a mí y te sentaste en el banco de adelante». Lucian contuvo la respiración al escuchar aquella confesión imposible, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirle del pecho. Llevabas un vestido azul claro aquel día, el cabello castaño recogido en un moño y algunos mechones danzando en tu rostro, iluminado por la luz que entraba por los vitrales. Continuó Jonas con la voz cargada de emoción. Desde entonces, cada domingo, esperaba que entraras primero y eligieras dónde sentarte. Y solo después me sentaba estratégicamente detrás de ti para poder verte durante toda la misa. Sabía que estaba mal porque estabas casada y amabas profundamente a tu esposo. Pero no conseguía dejar de mirarte como quien contempla algo imposible y precioso. «Jonas», susurró Lucian, pero él levantó la mano pidiéndole que lo dejara continuar antes de perder el valor. «Cuando tu esposo falleció, pensé muchas veces en acercarme, en ofrecerte ayuda, pero no pude por timidez y miedo al rechazo», confesó con la voz temblorosa. «Te veía triste en la feria vendiendo tus costuras, con los ojos apagados, pasando hambre, y yo compré todos aquellos tejidos que tú creías que eran de distintos clientes. Siempre fui yo quien enviaba a los criados a comprar para poner dinero en tus manos sin que supieras quién te estaba ayudando, porque no soportaba verte sufrir así». Lucian sonrió al oír eso, una sonrisa triste pero profundamente conmovida por tanta demostración de cuidado silencioso durante tanto tiempo. «Podrías haber hablado conmigo, podrías haberte acercado y decir algo», dijo con la voz baja y emocionada. Jonas negó con la cabeza, avergonzado de sí mismo. «Tuve vergüenza, miedo de que me rechazaras o pensaras que yo quería aprovecharme de una viuda vulnerable», admitió con una honestidad dolorosa. «Pero ahora necesito que conozcas toda la verdad. Necesito mostrarte algo». Se levantó de la cama y fue hasta el enorme armario. Abrió las puertas de madera oscura y le mostró lo que había guardado allí con tanto cuidado. Lucian se levantó de la cama con las piernas temblorosas y caminó hasta el armario, y su corazón casi se detuvo al ver lo que había allí. Todos los tejidos que había vendido durante aquellos meses estaban guardados allí, perfectamente doblados, preservados como tesoros preciosos que alguien no había tenido el valor de usar. «Los guardé todos porque estaban hechos por tus manos, porque cada uno llevaba un pedazo de ti», confesó Jonas con la voz quebrada.
Sé que no me amas, Lucián. Sé que tal vez nunca logres amarme como yo te he amado durante 8 años. Pero necesito que sepas que siempre te amé, desde aquel primer domingo en la iglesia, y que todo lo que hice fue por amor verdadero, no por conveniencia. Te digo esto ahora porque sentí que aquel beso en el jardín no fue falso, al menos no lo fue para mí. Continuó Jonas, volviéndose para mirarla a los ojos que brillaban intensamente. Mírame a los ojos y dime que no sentiste nada, que ese beso fue solo teatro para convencer a mi tía, y nunca más volveré a tocar el tema, pidió con la voz temblando de miedo ante la respuesta. Mírame y dime que no sentiste absolutamente nada, y respetaré eso por todo el tiempo que nos quede juntos. Lucián bajó la cabeza, incapaz de sostener aquella mirada que la desnudaba por completo. El silencio se extendió durante segundos que parecían una eternidad, y Jonas sintió que el corazón se le hacía pedazos, convencido de que ella lo negaría. Pero entonces, despacio como una flor que se abre al sol, Lucián levantó los ojos y los encontró con una valentía que no sabía que tenía. Sí sentí, susurró con una voz quebrada pero firme. Y sentí mucho, Jonas. Sentí cosas que no sentía desde hacía tanto tiempo, cosas que me asustan y me confunden, pero que ya no puedo negar ni siquiera ante mí misma. En ese momento, él simplemente la atrajo hacia sí y la besó con toda la pasión acumulada de 8 años, guardados en silencio doloroso, y allí se entregaron apasionadamente, sin más barreras ni miedos. Sus manos subieron por el rostro de ella, acariciándola con ternura y urgencia. Los dedos se perdieron en el cabello castaño suelto que siempre había querido tocar. Lucián respondió al beso con una intensidad que sorprendió a ambos, atrayéndolo aún más cerca, como si quisiera fundirse por completo en él, sintiendo su cuerpo temblar contra el suyo. Cayeron sobre la cama entrelazados, el beso haciéndose cada vez más profundo, las respiraciones mezcladas y aceleradas, el mundo entero desapareciendo hasta que solo existieron los dos en aquella habitación iluminada por la luna, testigo del nacimiento de un amor verdadero que llevaba años construyéndose sin que ella lo supiera. En los días siguientes a aquella noche de confesiones y besos apasionados, doña Beatriz continuó observando cada movimiento de la pareja con ojos de águila incansable que no se rendía fácilmente. Pero lo que veía ahora era completamente distinto de lo que esperaba encontrar, y eso la dejaba cada vez más confundida y derrotada en su misión. Los veía cada día más enamorados, caminando de la mano por los jardines del castillo, intercambiando besos furtivos en los pasillos, cuando creían que nadie los observaba, riendo juntos de cosas simples con una complicidad imposible de fingir. Era imposible negar la verdad que brillaba en sus miradas, la forma en que Jonas miraba a Lucián como si fuera la única mujer en todo el mundo, la forma en que Lucián le sonreía con una ternura capaz de ablandar incluso el corazón frío de Beatriz. Una tarde, impulsada por una curiosidad que no logró controlar, Beatriz volvió a entrar en la habitación del duque a escondidas, sabiendo que ellos estaban visitando el orfanato. Abrió el armario con manos temblorosas y vio todas las cosas de Lucián completamente mezcladas con las de Jonas, los vestidos de ella junto a los trajes de él, las joyas de ella en la misma caja que las insignias de él. Bajó las escaleras con el corazón pesado y cuestionó a Martín con una voz cansada de tanto investigar sin encontrar lo que buscaba. ¿Por qué las cosas de la duquesa están ahora todas en la habitación de él, Martín? Preguntó con una desconfianza que ya no tenía la misma fuerza de antes. El mayordomo sonrió con suavidad y respondió con una honestidad que sonaba demasiado verdadera para ser mentira. Porque no soportaron seguir separados, señora Beatriz. Su amor es demasiado real para dormir en habitaciones distintas. Su hijo Tomás seguía presionándola con cartas insistentes, pidiéndole noticias y pruebas del matrimonio falso, pero Beatriz finalmente tuvo el valor de escribirle la verdad. Le dijo que abandonara esa búsqueda, inútil, porque allí todo era real, porque el amor entre Jonas y Lucián era tan auténtico que ni siquiera ella,
con todo su cinismo y amargura, podía seguir negándolo, y le anunció que regresaría a vivir a su casa, porque ya no soportaba permanecer en aquel castillo siendo testigo de una felicidad que ella misma nunca había experimentado en la vida. Y así lo hizo semanas después, dejando el castillo más liviano y luminoso, sin su presencia sombría que siempre llevaba juicio y desconfianza a cada rincón oscuro. Un domingo, después del culto en la iglesia, cuando Jonas y Lucián salían tomados de la mano, sonriéndose el uno al otro, el padre Esteban los llamó con una expresión seria que hizo que el corazón de ambos se acelerara de miedo. «Necesito hablar con ustedes dos en privado», dijo, conduciéndolos hasta la sacristía silenciosa que olía a incienso y madera antigua. Jonás y Lucián se miraron nerviosos, sabiendo que ya no podían seguir evitando aquella conversación que habían postergado durante meses, y decidieron juntos que era hora de confesarlo todo. Se sentaron frente al sacerdote con las manos entrelazadas, buscando fuerza el uno en el otro, y contaron toda la verdad sin omitir ningún detalle. El testamento desesperado, la cláusula cruel de los 30 años, el acuerdo apresurado en la feria, todo lo que habían ocultado desde aquel día imposible. Cuando terminaron de hablar, con voces temblorosas y esperando un juicio severo, o incluso la anulación del caso, patrimonio, el padre Esteban los observó durante un largo momento en silencio. Pero entonces, para su sorpresa, una sonrisa comprensiva y amable apareció en el rostro arrugado del viejo sacerdote, que ya había presenciado tantas historias de amor a lo largo de las décadas. «Pero por lo que veo, la mentira duró poco tiempo, ¿no es así?», dijo con la sabiduría de quien conoce el corazón humano mejor que nadie. «Comenzaron con un acuerdo falso, pero Dios transformó eso en amor verdadero, y eso es lo único que importa ahora». Jonas sonrió aliviado y abrazó a Lucián con fuerza, besando la coronilla de su cabeza con una ternura infinita. «Amo a esta mujer, padre. La amo con cada parte de mi alma», confesó abiertamente ante Dios y el hombre santo. El sacerdote los bendijo con sus manos curtidas y los vio marcharse tomados de la mano, sonriendo al comprobar que el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso cuando nace de las circunstancias más improbables y complejas. Lucián comenzó a tomar el liderazgo en los proyectos sociales de Jonas con una pasión y dedicación que transformaban cada iniciativa en algo más grande y más hermoso. Creó un nuevo orfanato en la ciudad, especialmente dedicado a niñas abandonadas que necesitaban aprender oficios para poder sobrevivir con dignidad en el futuro. Enseñaba costura personalmente, pasaba horas con ellas contando historias y mostrándoles que podían ser lo que quisieran a pesar de las circunstancias difíciles. Jonas la observaba trabajar con aquellas niñas y se enamoraba más cada día de esa mujer increíble que había traído luz y propósito a una vida que antes estaba hecha solo de deberes y soledad fría. Trabajaban juntos como un equipo perfecto, complementándose de maneras que hacían prosperar el ducado y sonreír a la gente en las calles. Y entonces llegó el día especial, el cumpleaños de Jonas una vez más, exactamente un año después de aquel día desesperado en la feria que había cambiado todo para siempre. Muy temprano, por la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a teñir el cielo de rosa y dorado, Jonas despertó a Lucián con besos suaves en el rostro y una sonrisa misteriosa en los labios. «Ven conmigo», le dijo, sacándola de la cama aún adormilada, pero sonriendo con curiosidad. Cabalgaron juntos por los campos verdes de la propiedad, el viento fresco de la mañana desordenando sus cabellos, y llegaron hasta aquel arroyo escondido que ya habían visitado varias veces en las últimas semanas para estar lejos de miradas curiosas. Era un lugar mágico donde el agua cristalina corría sobre piedras lisas y los árboles ofrecían la sombra perfecta para ocultarse del mundo. Se sentaron sobre la hierba suave junto al arroyo, con el sonido del agua creando una música natural perfecta para aquel momento tan importante. Jonas tomó las manos de ella entre las suyas y la miró con una intensidad que derretía por completo el corazón de Lucián. «¿Sabes qué día es hoy?»,
preguntó con una voz suave cargada de emoción contenida. Lucián sonrió con ternura, acariciándole el rostro con la mano libre. «Es tu cumpleaños», respondió, y él sonrió de vuelta, aunque había algo más serio detrás de esa sonrisa que la dejó curiosa y levemente inquieta. «Hoy hace un año que hicimos un acuerdo en la feria, un año desde que aceptaste salvarme de la ruina total», dijo Jonas, con la voz ligeramente temblorosa. «Y quiero saber si deseas continuar con ese acuerdo, si quieres quedarte conmigo no por obligación, sino por una elección libre». Lucián lo abrazó con fuerza y lo besó apasionadamente sin dudar ni un segundo, y cuando se apartó, tenía lágrimas de felicidad brillando en los ojos. «Claro que quiero continuar, Jonas. ¿Por qué tanta duda?», dijo con convicción. Jonas necesitaba oírlo, necesitaba palabras claras que ella aún no había pronunciado, aunque lo demostrara de mil maneras. «Sé que estamos bien. Veo que pareces feliz a mi lado», dijo con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Pero necesito saber, Lucián, ¿qué es lo que realmente sientes por mí? Necesito oírlo de tus propios labios para estar seguro de que no estoy soñando despierto con algo que no existe». Lucián comprendió entonces, con el corazón apretado, que nunca había dicho exactamente lo que él necesitaba escuchar, que nunca había verbalizado el sentimiento que demostraba con cada gesto. Sabía cuáles eran las palabras que él había esperado desde aquel primer beso apasionado. Miró profundamente a los ojos verdes de Jonas, que brillaban con esperanza mezclada con miedo al rechazo. Sostuvo su rostro entre las manos con una ternura infinita y dijo con voz clara y firme: «Te amo, Jonas, te amo con toda la fuerza de mi corazón, que aprendí a abrir de nuevo gracias a ti. Todo comenzó de la peor manera, con mentiras y desesperación, pero aprendí a amarte de verdad a lo largo de estos meses viviendo a tu lado. Aprendí a amar tu bondad que nunca falla, incluso en los días difíciles, tu cuidado conmigo que me hace sentir protegida y valorada», continuó Lucián, con lágrimas corriendo por su rostro mientras sonreía radiante. «Aprendí a amar el inmenso cariño que tienes por los niños del orfanato, la forma en que te arrodillas en el suelo para jugar con ellos sin importar ensuciar tu traje caro. Te amo, Jonas de Alvarenga, te amo de una manera que no sabía que era posible sentir nuevamente después de tanto dolor y soledad». Jonas sonrió con lágrimas cayendo también por su rostro fuerte, con el corazón estallando de una felicidad que desbordaba por cada poro. «Dilo otra vez, por favor», pidió con la voz ronca de emoción. Lucián se levantó, tirando de él, y gritó al cielo abierto y al mundo entero para que lo escuchara: «Te amo, Jonas». Entonces él la besó con una pasión que quitaba el aliento, girando con ella entre sus brazos, mientras reía con una felicidad pura e incontrolable que no cabía en el pecho. Cuando finalmente se separaron, jadeantes y sonrientes como niños felices, Lucián tomó su mano con cuidado y una sonrisa misteriosa apareció en su rostro sonrojado. «Yo también tengo un regalo para ti», dijo con la voz temblorosa de emoción, y colocó la mano de él sobre su vientre, aún plano, pero que ya guardaba la vida más preciosa. Ella sabía desde hacía una semana que estaba embarazada, pero había esperado su cumpleaños para darle la noticia de la forma más especial posible. Jonas miró su mano sobre el vientre de ella sin comprender al principio, y entonces la realidad lo golpeó como un rayo que lo ilumina todo de una vez. «¿Es verdad? ¿Estás embarazada?», preguntó con la voz quebrada por una emoción tan intensa que casi no podía respirar. Lucián sonrió con lágrimas de felicidad deslizándose por su rostro radiante y asintió. «Sí, mi amor, vamos a tener un bebé», dijo, y en ese instante él la besó con una intensidad que transmitía todo el amor, toda la gratitud y toda la felicidad que no cabían en palabras humanas. Permanecieron abrazados junto al arroyo, escuchando el agua correr y a los pájaros cantar, planeando un futuro que ahora incluía un hijo nacido del amor verdadero que surgió de las cenizas de un acuerdo desesperado. Y aquí llegamos al final de otra historia
que comenzó de la peor manera posible, pero terminó exactamente como debía terminar, con amor verdadero, con perdón, con nuevos comienzos que sanan heridas antiguas. Jonas y Lucian demostraron que incluso cuando todo empieza con mentiras y desesperación, el amor auténtico puede transformar las situaciones más imposibles en algo hermoso y duradero. Vivieron felices en un castillo que ya no era sombrío, sino lleno de risas de niños que lo visitaban, de proyectos que ayudaban a los pobres, de un amor que desbordaba y contagiaba a todos a su alrededor. Y cuando aquel bebé nació meses después, una niña hermosa de ojos verdes como los de su padre y cabello castaño como el de su madre, supieron que Dios había transformado aquel acuerdo de un año en una bendición eterna que duraría para siempre. Si como yo amas los romances de época que hacen latir el corazón con más fuerza, si te gusta viajar en el tiempo y sentir cada emoción junto a los personajes, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Déjanos en los comentarios qué te pareció esta historia de Jonas y Lucian y cuéntanos si los apoyaste tanto como yo al narrar cada capítulo. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este hermoso viaje y nos vemos en la próxima historia, que prometo será tan emocionante como esta. Hasta pronto y que el amor verdadero siempre los encuentre, así como encontró a nuestros queridos personajes.